Señores y señores, como siempre es un gusto saludarles. Este es el podcast Blanquiazul, como cada episodio, con una figura, con alguien importante de la institución. Y qué mejor que estar hoy con el profesor Óscar Torres. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo Autor, estás? timonel de la primera de las Tuzas, la tan ansiada, y para platicar de todo esto. Y también vamos a recorrer muchos años atrás para platicar de muchas cosas de su carrera, profe, siempre vinculado al fútbol. Qué gusto tenerlo con nosotros. No, hombre, la verdad que muchas gracias por darnos ese espacio, por darnos un espacio donde la gente nos conoce cada vez más, Sí. donde va influyendo cada vez más el fútbol femenil. La verdad que va en un crecimiento muy grande y la verdad que es benéfico para todos, Sí. tanto para las jugadoras como para técnicos, técnicas, Sí. que empezamos en esto de fútbol femenil. Yo estaba siempre en fútbol varonil, pero bueno, el trabajo te lleva Claro. a esto del fútbol femenil y te da mucha alegría porque eso está creciendo demasiado rápido, Sí. con demasiada calidad, con demasiadas estructuras que sabemos que es complicado, porque Sí. no ha habido en sí una formación en el fútbol femenil como básicas. Como Sí, tal. claro, claro, lleva poco tiempo realmente. Así es, pero como tal te vas dando cuenta que la mujer es un ser humano tan inteligente que Sí. sin haber tenido una formación en fuerzas básicas, tiene un aprendizaje demasiado rápido, tiene un profesionalismo muy grande porque ellas, te das cuenta que ellas quieren aprender. Sí. Ir llevando hoy, aunque es primera división ya, lo que no se hizo en fuerzas básicas, pues ya lo quieren aprender hoy estando en primera división y Claro. no está peleado, está bien, porque nunca dejas de ser formador, ni en básica, ni cuando seas técnico, ni cuando eres auxiliar, pues sigues siendo un formador. Entonces, Claro. eso nos hace crecer tanto a nosotros como formadores, como técnicos, Sí. como a ellas como jugadoras, ¿no? Qué gran reto ha tomado, ha adoptado y que lo ha sobrellevado con grandes logros, y lo vemos ahí con el título, que vamos a platicar a fondo de eso, pero vamos a recorrernos un poquito más atrás. En Guadalajara, Jalisco, nace el profesor Óscar Torres, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuándo tiene recuerdo, profe, de empezarse a involucrar con el fútbol? No sé si desde chico la pelota o cómo fue. Sí, yo creo que la vagancia de la calle es en sí el deporte más jugado en nuestro país, es el fútbol, Sí. relativamente. Entonces, lógico, amigos de colonia, del barrio, pues lo que hacemos era jugar fútbol. Entonces ahí empiezan a hacer Sí. la espinita de poder, ¿cómo puedo ser profesional? ¿Cuál es el camino para llegar ahí, no? Entonces, entre amigos, hacíamos nuestra ilusión de vamos a jugar una Copa del Mundo, tantos contra tantos, un barrio contra otro, y ahí es donde empiezan a hacer la espinita de cómo llegar a ser fútbol profesional, cómo llegar uno a concretar el sueño de todo niño Sí. de ser jugador profesional. Entonces ahí nace en la calle, nace con los amigos. Ok. Después me involucro, hay una persona que soy muy agradecido con él, el profesor Padilla, que es de Guadalajara, que jugó en Toluca hace muchos años. Ok. Él me vio jugar en la calle y me hizo una invitación a una filial de Toluca que hay en Guadalajara, ¿verdad? Que ya tiene muchísimos años. Y bueno, la espinita hay que ir por ella. Ok. Entonces me hace la invitación, me hago presente esa invitación, Hace la prueba, sí. lo que en aquel momento, pues, relativamente las fuerzas básicas, por decirlo así. Ok. Entonces ahí empieza el camino ya más formativo, ya unas fuerzas básicas para empezar a intentar Sí. llegar a ser Ya profesional. no jugar en el barrio, sino ya algo más entrenado. Así es, ya con una disciplina, disciplina, sí. ya con un régimen de horarios, con un régimen de cuidado personal, un régimen del trabajo del día al día. Sí. Entonces empieza a crecer la emoción y la pasión, pero a la vez empieza a crecer una responsabilidad. Porque ahí te empiezas a dar cuenta que esto del fútbol tienes que darle un valor muy grande. Aunque no es una carrera como tal, como todo mundo, académica, pero sí es una carrera, es una carrera todo, y la sí. verdad es, yo no lo llamo sacrificio, yo creo que es un esfuerzo el que haces Claro. por llegar a ser jugador profesional, ¿no? Un esfuerzo Ok. grande del cuidado personal, del cuidado de disciplina de horarios, del cuidado de disciplina de comidas, de cómo saber comer bien, de cómo saber sacarle ventaja a lo que en realidad tu profesión te va a exigir, que es, pues, es tu cuerpo. Claro, Entonces hay que claro. saberse cuidar. Sí. Y empiezan a hacer esa responsabilidad de mejorar tanto cuestión técnica, cuestión táctica, cuestión mental. Y el estado emocional es bien importante porque pues el jugar el fútbol en el barrio pues implica, es un juego Sí. de amigos. Divertirse. Pero cuando tú ya empiezas a conocer lo que es la responsabilidad de ir por un resultado, empieza a crecer Claro. el estado emocional de decir, ¿sabes qué?
esto sí es una cosa completamente distinta al barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cuestión de un compromiso que haces contigo mismo. ¿Cómo cuántos años tenía, profe? Yo tendría ahí en la edad de 16 años. Ok. De 16 años. Entonces, empieza el camino de estar en la institución de Toluca y bueno, ahí llego a estar ciertos meses. Me llega la oportunidad de hacer una visoría en Toluca. Ajá. O sea, salir de Guadalajara e irse a Toluca. A Toluca, sí. Antes de saltarnos eso, ¿cómo fue su infancia, profe? ¿Hubo limitaciones o hubo lujos? Sí. No, yo vengo de una familia sinceramente muy humilde. Okay. Mi madre fue la que me impulsó. Okay. Yo la verdad no tuve padre, vivimos siempre solo mi madre, mi hermano y yo. En aquel entonces, pues lógico, pues mi mamá rozarse con el fútbol, sí, con puro caballero, con puro varonil, pues bueno, mi madre fue la que nos llevó a ella trabajar en el Seguro Social. Ahí nos llevó por primera vez a un equipo de fútbol que en realidad era ya un equipo, ¿no? Porque era independiente del bar. Entonces mi madre fue el pilar. Hizo ese esfuerzo, no el sacrificio, ese un esfuerzo, sí, porque decía, yo ¿no? decir, es que yo me sacrifiqué. Yo creo que sacrificarte es hacer algo que no te gusta, claro, pero que lo tienes que hacer. Sí. A mí me gustaba el fútbol, pues claro, no es sacrificio, es un gusto. Sí. Entonces es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Y ahí empiezan a hacer. Mi madre es la que nos empieza a llevar porque veía que jugábamos en la calle, pues bueno, vamos a sacarle algo a esto. Y bueno, mi madre me hace invitación, por decirlo, a hacer fútbol. Y bueno, la vacancia empieza a crecer, después entramos a escuela. Estando yo ya en preparatoria, le hago una chuecura a mi madre, que en lugar de irme a la escuela, me iba a entrenar y pues bueno, a fin de cuentas mi madre fue la que me puso en el camino. Ahora sin el permiso lo seguí. Claro. Entonces, pues sí, la verdad, un esfuerzo muy grande de parte de mi madre, la verdad, admiración para mi mamá. Y ahí empieza el camino. Okay. Entonces, en lugar de irme a la escuela, me iba a entrenar. Muy bien. Hasta que mi madre dice, pues, ¿dónde están las calificaciones? Pues, ¿cuáles calificaciones? Las calificaciones estaban en la cancha. Ahí está, puro buenos resultados. Y ahí es donde tiene que salir de su casa. Y de ahí salgo de casa, sí. Entonces ya voy a Toluca y pues sí, la ilusión, la emoción, la pasión, porque pues yo ya había jugadores como que fue mi compañero. Tuve esa gran fortuna de el Chato Ferreira, el Tuca Ferretti, Pedro Munguía, Mauricio Gómez, Wilson Granolati, entonces, pues yo apenas tenía 18 años. Okay. Entonces yo llego a Toluca, pues yo iba a verlos, ya no en la televisión, ya como que verlos a 5 o 6 metros, pues híjole, yo decía, esa es una realidad, ¿no? ¿Le fue muy bien en esa prueba entonces? Muy bien, sí, quedó. ¿De qué jugaba en ese entonces? De lástima, intenté jugar. Jugaba de defensa lateral. Sí. ¿Toda la vida entonces? Toda la vida. Entonces, pues bueno, ya en Toluca antes no había tantas categorías de básicas como es hoy, ¿no? Sí. Allá eran 3 equipos nada más, era el Diablos, que era el tercer equipo, el Diablillos, que era ya como la reserva profesional, como la sub-21, sub-20, y primera división. Ese era todo lo que había. Entonces, pues me tocó irme hasta el tercer equipo. Okay. Y corrí con mucha fortuna. Pues la disciplina, las ganas de querer ser, el estar el día al día, pues me llega un debut demasiado temprano. Okay. En un año me toca debutar. Wow. Y bueno, ahí en realidad empieza ahora sí la carrera y la responsabilidad de ser profesional, ¿no? Y ya de ahí emigro a Ciudad Juárez, me presta a Toluca para allá, a Liga de Ascenso, lo que antes era Segunda División, y vuelvo a correr con una gran fortuna. Juego en Ciudad Juárez, nos toca ascender ese torneo, le ganamos a León. Que era el primer equipo de fútbol en la ciudad. Sí, te cuento algo chusco rápido, yo llegué a Ciudad Juárez y pues, ¿dónde estoy? No veo nada. Y la verdad te soy sincero, yo pregunté a la gente, oiga, pues ¿dónde está el equipo de Cobras? La gente nunca me supo decir, pues, ¿de qué hablas? ¿Qué? Pues de Cobras de Ciudad Juárez. No, pues que aquí no hay un equipo de Ciudad Juárez. ¿Cómo no? Y dije, pues ahí me entonado, dije, pues a lo mejor me vine mal. Exactamente, sí te habría estado bien. Sí, pero no, sí, después otra persona estuvo como unos 4 o 5 horas en el aeropuerto porque no sabía para dónde ir, porque no conocían. Y una persona me dijo, sí, es más, hoy tienen partido en el Chamizal, bla, bla, bla. Y agarro un taxi y me lleva al Chamizal. Y sí, justo llego al estadio y acababa de terminar el partido de Cobras de Segunda División. Entonces, pues ya me presenté en paz descanse con don Arturo Yamazaki, que él era directivo en ese entonces de Cobras.
Joaquín Mendoza, técnico que tuve ahí en Cobras, y el señor, en paz descanse también, el señor de la Vega, padre de Alejandra, que era el dueño de Cobras. Ellos son nacidos los dueños de toda la vida del fútbol profesional en Juárez. Y el señor apostó por un proyecto, pero él, la verdad, a largo plazo, porque él no quería, en realidad no lo dijo. Yo no quiero que ascendamos este año. Yo ese año tengo que conocer porque no conocía de fútbol. Vamos a conocer de qué se trata esto. Pero yo creo que hizo un gran plantel, tanto la directiva como el técnico, que hubo muchos jugadores de Tigres, hubo jugadores de segundas divisiones, de Texcoco, hasta de Tulancingo, si por ahí no mal recuerdo, y de Santos, de Torreón. O sea, hubo una combinación de jugadores que se hizo un gran plantel, la verdad, un gran plantel en cuestión de unión, porque éramos un plantel a lo mejor no tan alto de calidad, pero en cuestión de trabajo y de hacer un equipo de verdad, sí, porque el primer año que había fútbol en Ciudad Juárez, segunda división, y en el primer año se asciende a primera división. Así fue. En un solo año. En un año, sí. Nos tocó la final contra contra León. León era un muy buen equipo, arrasaba en toda la liga, goleaban, la verdad. E incluso me adelanto que supe por ahí que ellos ya tenían hasta las camisas de campeones. Porque la verdad era muy complicado ganarle a León, es una verdad, muy complicado. Entonces, nos tocó hacer la final contra ellos, empatamos en Ciudad Juárez, empatamos en León y nos vamos a un tercer partido. Claro, y a nosotros nos invita a América a quedarnos en Cuapa. Ahí nos quedamos, nos atendieron muy bien en América, nos atendieron de maravilla y jugamos el tercer juego en un estadio que no era ni de León ni de Cobras, que fue el escenario pues, más grande que fue el Azteca. No, hombre. Y en el Azteca, en el mejor escenario, jugamos, ganamos y el equipo asciende a primera división. Wow. Y ese fue su primer título, entonces. El primer título como jugador, ¿verdad? Jugador. Sí, haciendo y todo. Yo pertenecía a Toluca, tuve que regresar a Toluca y ya estaba conforme el equipo de Toluca. Yo todavía venía joven. Era un equipo ya maduro, por decirlo así, gente ya de mucha experiencia. Y me vuelven a prestar a mí a Querétaro, a una segunda división. Me fue muy bien en ese torneo en segunda división. Y de ahí me hacen una invitación para ir a hacer una visoría a Rayados de Monterrey. En aquel entonces estaba don Pedro García, estaba de su auxiliar Pepe Bertonrá. En aquel tiempo, sí, ahí lo conocía a Pepito. Y estuve 2 semanas a prueba, pasó la prueba. Y ahí creo yo que es donde empieza a enredar mi camino en primera división, estando en Rayados. ¿Y ahí cuánto estuvo, profe, en Rayados? Estuve 1 año en Rayados. ¿Con quién compartió? No, pues jugadores del Abuelo Cruz, Misael Espinosa, Héctor Becerra, Martelotto, Moriconi, un argentino, Richard Tavares, Armando Manso, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Bahía. Y ya jugando contra puro equipo de primera división. Pues ahí ya, sí, Memo Muñoz. No, estamos hablando de gente ya que acababan de jugar un mundial en el 86. En el 90 fue en Rayados. Entonces, pues yo ya estaba con compañeros de un mundial. De un mundial. Entonces, pues sí, como que pues, yo estaba joven y casi siempre me tocaba concentrarme con Félix Cruz. De verdad, sentar que jugó el mundial en el 86 y aprender. No me quedaba más que aprender. Yo apenas iniciaba mi carrera y hice muy buena amistad con todos. Siempre me llevé bien con todos. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Sí tuvo continuidad? Sí tuve continuidad. Como un joven que apenas inicia. Siempre jugaba de cambio. Siempre entraba de cambio. Me tomaba mucho en cuenta de cambio. De inicio no era tan porque pues tenía la Moca González de un lado, tenía Memo Muñoz del otro. Pues, había participación. Sí, me hacía participar. Entonces, me fue bien. Después de ahí se acercó Santos. Y bueno, Santos hace la transacción y me voy a jugar a Torreón. A Torreón. ¿Y ahí con quién estuvo? Y ahí, bueno, ahí me tocó la primera maravilla que hay en el fútbol, de los mejores que ha habido en México. Ramón Ramírez. Ahí llegamos él y yo juntos. Somos de la misma edad. Entonces, ahí empieza Armendáriz, que era el capitán en aquel entonces de Santos. Y después empieza a crecer el equipo. Después llegó Apu, después llegó Adomaitis, Benjamín Galindo, Borghetti, el Pony Ruiz. Se empezó a llenar de cosillas. De lo que en realidad ya era un equipo que iniciaba
ya un equipo de los grandes. ¿Qué año estamos hablando? ¿95, 96? 95, sí, en el 95, por ahí 94, 95 ya empezaba el equipo a tener una estructura completamente distinta, ¿no? Porque las primeras 2 torneos que yo llegué, pues en realidad éramos mucho joven, era un equipo que apenas iniciaba en primera división en Torreón. Entonces en aquel entonces, pues muy conocidos, Juan Flores, un hondureño que fue goleador, Eugenio Dolmo Flores, otro hondureño que era muy buen jugador, Armendáriz, Lupe Rubio, gente que apenas iniciaba también su carrera, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahí fuimos escalando poco a poco. Y de toda esa carrera, profe, ¿quién fue el rival que más le costó trabajo? Por esa banda, así yo creo que en aquel entonces, ¿sabes quién era un gran equipo? Porque como todo en el fútbol, tiene sus tiempos, ¿no? Tiene sus momentos. En aquel tiempo, yo creo que el equipo más fuerte que había era Necaxa. Estaba Peláez, el Ratón Zárate, estaba Guinaga, estaba... Era un equipazo. No, Nicolás, el portero Navarro, ¿sí? Estaba el Cuchillo Herrera, estaba Ambriz, estaba... No, y en aquel entonces, en ese tiempo, Necaxa era imposible ganar Necaxa. ¿Y a quién le tocaba marcar al Ratón? Sí, el Ratón, y agarrar a Ivo Basay, agarrar a Guinaga. ¿Y cómo? ¿Me explico? Sí. Entonces, pues bueno, nos tocó ahora sí hacer un fútbol de veras, o un fútbol de primera división, pero sí era un buen momento. La verdad, nos tocó vivir cosas muy, muy, muy bonitas en cuestión ya de primera división, que era lo que uno soñaba. Experiencias muy buenas, muy, muy buenas. ¿Y desde ahí viene el apodo de Rambo? ¿O desde cuándo? No, yo cuando regreso de Juárez, me empiezan a Querétaro, como te comentaba. Y en Querétaro, el dueño, creo que ya falleció en paz descanse, el señor Emilio Maxice, un empresario de Querétaro, me puso él fue el que me puso así. Sí, yo creo que pues por las patadas que tiraba, ¿por qué más? No había mucha calidad, pues había que pero siempre le gustó el gym, profe. Sí, siempre. A ver, en aquel entonces, pues claro, era más delgado, ¿no? Estaba más Juan, pero siempre me gustó estar bien físicamente, porque era donde yo podía jugar, con un poco de velocidad, un poco de fuerza, pues sustituir algo que a lo mejor no era tanta calidad para jugar. Entonces tenía que sustituir una cosa con otra. Y el señor fue el que me puso así. Él fue el que me puso Rambo. ¿Y a partir de ahí se siguió? Ya, toda la vida. Toda la vida, profe. ¿Le gusta? Pues no me desagrada. A fin de cuentas, te identificas con la gente, te identificas con la misma familia, ¿eh? Sí. Porque aquí, hace unos 2, 3 años, vino mi familia y ¿a dónde van? Pues con Oscar Torres, ¿no? Pues es que aquí no hay ningún Oscar Torres. No, pues sí, ¿cómo no? ¿Cómo no es el no? No, pues el Rambo. Bueno, el Rambo. Entonces, bueno, así es, bueno. Te vas identificando. Qué buen apodo, ¿eh? A otros nos va peor. No le voy a decir el luego, pero... También, pero parte de la vida también. Parte de una identidad dentro del deporte. Y lo mismo, pues ya te hace hacer esa identidad pues en la vida diaria, ¿no? Entonces, pues si los apodos son por algo, pues que vengan los apodos. Exacto, no, está bien. Profe, ¿y cuándo decide terminar la carrera como futbolista? ¿O qué lo lleva a terminar esta carrera? Yo en mi carrera sufrí mucho, 2 ocasiones de lesión de rodillas. Se me rompió el ligamento cruzado anterior de las 2 rodillas. De ambas piernas. Me dejó jugar todavía 8 años más. Me dejó estar todavía en competencia bien. Y el cuerpo te empieza a decir que ya no. Entonces, cuando yo recluté a varios equipos, fui en Tampico, me fui a Zacatepec, me fui a Cruz Azul, jugué en UDG, en Guadalajara, y me toca el último equipo que es Puebla, un equipo también de Liga de Ascenso. Y llegó un momento en que pues mi cuerpo me decía que ya no. ¿Por qué? Porque yo ya tenía que estar utilizando hielo toda la semana, tenerme que inyectar 2 o 3 veces por semana, porque ya eran dolores donde pues ya la rodilla ya no me respondía. Yo jugaba y necesitaba 8 días para poderme recuperar del desgaste que tuve en mi rodilla, más en la derecha que en la izquierda. Entonces, pues uno tiene que ser consciente, uno tiene que ser pensante, ¿no? Un doctor que muy amigo mío, así como ustedes, de Torreón, que fue el que me operó la primera vez del ligamento cruzado, él fue el que me dijo, hay 2 cosas nada más, yo te hago jugar 2 años más, pero vas a quedar para caminar mal. O mejor retírate y camina bien toda tu vida. Ni modo a caminar bien toda mi vida. Entonces, ahí es donde decido que esto se terminó para mí y empieza a ir la otra emoción.
la emoción por aprender y tratar de enseñar lo que a uno en su momento no tuvo. Ok. Tuve entrenadores de todo tipo, entrenadores muy sabios, entrenadores muy completos. Sí. Tuve entrenadores que no los culpo, no es culpa de ellos, no es responsabilidad de ellos, que no había una gran formación como técnicos. Entonces, en nuestros talleres era de, pues hijo de tu tal por cual, o corres, o juegas o juegas. No había de que habla con él, convéncelo, no. Antes no. La verdad, la vieja guardia era de o estás o no estás. Estás o no estás. Y de hijo de tu tal por cual era la más bajita hasta donde llegara. Entonces, uno como jugador, cuando se hace joven todavía, pues empiezas a pensar si en realidad ese es el camino. Y esa fue la verdad la primera experiencia que tuve. Okay. Que si yo me ponía a estudiar para ser técnico, mi primer misión era no tratar de esa manera a un jugador. Claro. Hoy jugadora porque estoy en el femenil, Sí. ¿no? De no faltar el respeto, de no decir palabras que lastimen, de no decir palabras fuertes que hieran. Sí. Más bien de ser un motivador. Okay. Más que un dictador, un motivador. Okay. Sin perder desde tu trinchera lo que uno debe ser, que es el responsable de un plantel y saber que el que toma las decisiones es uno, pero eso no te lleva a que seas un dictador, que es lo que yo diga y seas esto, no. Sí. Porque a fin de cuentas, aunque tú tengas jugadoras hoy en día que me toca, o jugadores en años anteriores, sí, no dejas de aprender. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo ahí fue mi punto de lanza. O sea, ya lo traías en la mente. Sí, porque tuve un entrenador que para mí, en mi carrera como jugador, fue el que más le aprendí. ¿Quién? Fue el que más completo vi y que para mí era un adelantado. Don Roberto Matosas. Okay. Roberto Matosas. El padre de Gustavo, sí, claro, el padre Matosas. De Gustavo Matosas. Okay. Ese fue para mí el sabio que yo tuve en mi carrera. Okay. Una persona muy preparada, tanto futbolísticamente como, llamémoslo, como motivador, como psicólogo, como una persona... O sea, un buen manejo de grupo. No, como llegaba y se te acercaba y te decía en la cara, hoy cuántas veces se va a equivocar en un partido. Y por lo regular el jugador lo primero que piensa es nunca. No, yo no. Tiene permiso de arriesgar y equivocarse. Inténtelo y hágalo. Y eso me marcó mucho. Okay. Dije, ¿sabes qué? Este hombre tiene una preparación completamente distinta. Sí. Es alguien que te compromete por cómo te habla, sí, por lo que te motiva y porque te saca la mejor versión tuya, tanto como persona que como jugador. Y creo que yo de ahí fue donde yo me agarré y dije, creo que ese es el momento de poder aprender de esta persona. Y la verdad que mi admiración para el profesor Matosas. Muy bien. ¿Y fue inmediato el cambio? ¿Sí de me retiro y empiezo a...? Sí. ¿Te preparaste, profe? ¿Cómo fue el trance, vamos? Sí, yo en UDG en Guadalajara, yo no sabía que al siguiente año me iba a retirar. Yo empiezo a hacer mi curso ahí. Ah, mira. Yo estoy siendo jugador activo. Después yo me voy a Puebla y pues dejo un poco el curso porque acá no había. Sí. Y ahí termino. Y después lo trato de continuar en Torreón. En Torreón no había. Había nada más en Guadalajara, en México. Eran los únicos lugares que había. Entonces yo radicaba en Torreón. Entonces pues era muy difícil yo poderlas terminar el curso. Después yo trabajé en una institución que se llama Cecifood en Torreón. Trabajé un buen tiempo ahí. Y líricamente aprendiendo lo que el fútbol te enseñó como jugador, con entrenadores, todo lo que fuiste aprendiendo, los empiezas a poner en práctica, ¿no? Pero falta la preparación. Eso es importante prepararse, estar al día, porque conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que necesitas más herramientas. Claro. Mucho más herramientas para poder enseñar, para poder convencer. Porque eso es lo que te lleva a ser un entrenador confiable. Que tú convenzas por el conocimiento que tienes. Entonces, yo me hace una invitación, mi compadre Paco de Anda, el que estuvo acá, me invita a trabajar acá. ¿Lo conociste en Torreón? Sí, en Torreón jugamos juntos, hicimos una gran amistad, nos hacemos compadres. Después él, estando ya acá como director deportivo acá en Pachuca, vino a la plática, me invita, vengo yo, hablo con Andrés, he hecho una plática con Andrés, todo. Y empiezo mi carrera ya formativa en una gran institución, que lo voy a decir sinceramente, la mejor institución que conozco en nuestro país, la verdad, porque yo conocí Rayados, Tigres, conocí Chivas, conocí
Y la verdad que una formación como técnico, como jugador, yo la adquirí aquí la aprendí. Okay. Llega, ¿qué año más o menos, profe? Híjole, yo creo como en el 2009 más o menos. 2009, 2010, por ahí yo llego aquí. Okay. Entonces ahí llego y me entero que está el curso aquí de entrenadores, pues continuar el módulo donde me quedé, porque me gustaba prepararme. Sí. La Entonces, ENDIT. El ENDIT, así es. Entonces lo vuelvo a retomar otra vez y empiezo como auxiliar de la sub-20, que en ese entonces Salvador Patiño era el técnico de la sub-20. Claro. Entonces me involucran con él, me pongo a trabajar con él y aprendí mucho también de él. Ajá. Y empezamos a trabajar juntos y ahí empieza ahora sí en realidad la carrera mía como formador en fuerzas básicas aquí en Pachuca. Muy bien. ¿Recuerda rápido un balance de qué categorías? Sí, claro, estoy de auxiliar en la sub-20, después al siguiente torneo me dan la sub-17 y yo como técnico. Después de ahí me voy a la sub-20 regreso a la sub-20 con el profe Ayala. Ajá. El profe Ayala ya estaba como que ya me dejaba a mí dirigir un poquito más, Okay. me daba la libertad de tomas de decisiones, el ratón Ayala, en tomas de decisiones. Se retira Gabriel Caballero en ese entonces. Ajá. Y Caballero agarra la sub-17 como técnico. Sí. Me invita. Entonces de la sub-20 yo me regreso a la sub-17, pero era como auxiliar otra vez. Okay. Entonces termino con el profe Ratón, me voy con Gabriel. Gaby. Terminamos ese torneo con Gaby, nos vamos a la 20 con Gaby. Ajá. Y después de ahí nos llega una gran sorpresa y una gran invitación a irnos al primer equipo. Primer equipo. Sí. Entonces ahí ya empezamos a aprender. ¿Fue 2013? Más o menos. Sí, más ¿no? o menos, 2013. Sí, o sea, por ahí. en 3, 4 años ya estaba en primer equipo. Ya estábamos en primer equipo y pues aprender. Claro. Porque no es lo mismo básicas que primera división. Sí. Pero la verdad que para llegar a primera división hay que pasar por básicas. Sí. Es un aprendizaje del que te va a formar como técnico, como entrenador y como formador para poder llegar a primera división. Es fundamental. No es que yo juegue primera división y ya me voy a primera, no. No hay como pisar básicas para seguir aprendiendo porque no dejas de formar. Y llego con Gaby, no nos fue tan bien realmente, pero tampoco no nos fue tan mal. Ahí no se consiguieron los objetivos que siempre ahí va. Claro. Y bueno, nos toca salir del plantel de primera división. Hablan conmigo, hablo yo con Gaby. Le digo, pues Gaby, pues es hora de irnos, pues sí. Pero hablaban conmigo que si yo me quería quedar, que me quedara. Yo hablo contigo para que me digas si puedo quedarme. Gaby me dijo que sí. Perdón. Y otra vez me voy a involucrar, otra vez de estar en primera división, me voy a básicas otra vez. Entonces ya estaba ahí el profe Hans. Una persona que le aprendí el 100% para la formación de jugadores. ¿Alguien le sabe? El mejor que yo he conocido en mi vida. Sí, Hans, así es. Y empiezo a trabajar otra vez en básicas, me da la sub-15. Otra vez. Oye, no hay más que la sub-15, yo quiero trabajar. Muy bien. Del primer equipo me voy a la sub-15, nos fue muy bien, se hace un primer torneo internacional de sub-15 en el Azteca. Quedamos campeones con esa sub-15 y de ahí está la tercera división. Entonces, pues diriges la tercera, sí, pero yo la dirijo con el plantel de la sub-15. No, ¿cómo? Si el tope de edad es 19 años, no importa, yo quiero la sub-15 y empezamos a jugar con la sub-15 en tercera división. Wow. Muy bien, un gran equipo, un gran plantel que tenía y nos fue muy bien. Termina el torneo de tercera y llega Diego Alonso. Claro. Y los que me ayudan a 2015. Ir al primer equipo una vez más es Hans, muy agradecido, el profe Altieri, que estoy agradecidísimo con él. Son los que me ayudan a involucrarme otra vez a la primera división. Otra vez auxiliar. Otra vez, entonces llego de auxiliar institucional porque Diego traía su auxiliar y su PF. Y hago una muy buena relación con Diego, muy buena relación. Y empezamos a trabajar juntos y nos fue bien. Y aparte ya conocías a todos los jóvenes de fuerzas básicas. Sí, conocía por ejemplo a Pizarro, a Guti, al Chucky. ¿No? Ya los habíamos tenido en base. Que fueron importantísimos en esa gestión de Diego Alonso. Totalmente. Yo creo que fue siendo jóvenes, una base muy fuerte para que ese equipo pudiera haber conseguido lo que habíamos tenido como objetivo. El objetivo era, claro, ser primero campeones de la liga. Tenemos el de CONCACAF ya.
Sí. Tener que ser campeones para irnos a buscar un lugar al Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Fuimos En la ahí, primera oportunidad que tuvimos, quedamos fuera en semifinales contra, si no mal recuerdo, en equipo canadiense. Sí. En Canadá. Sí. Perdimos, pero en el siguiente... Montreal. Montreal, Sí. Montreal. Quedamos fuera. En el siguiente torneo, otra vez hacemos con CONCACAF. Quedamos campeón contra Tigres, aquí. Un partido bravo, bueno. Entonces, Buenísimo. se empiezan a dar los resultados buenos. Sí. Campeones de Liga, campeones de CONCACAF. Tercer lugar del Mundial de Clubes. Jugamos la final De la Copa. de la Copa. Bajándose del avión prácticamente. Llegamos a de Monterrey. Sí, de Dubái. Llegamos a Monterrey a jugar sí. Y bueno, vienen cosas muy, muy buenas, ¿no? Sí. Seguimos aprendiendo de Diego, también que es un gran técnico. Claro. Y bueno, por cuestiones de fútbol, a Diego se le presenta una oportunidad fuera. Sí. Sale Diego, nosotros nos quedamos aquí en Pachuca. Sí. Nos dan esa gran oportunidad de seguir en el primer equipo. Y bueno, viene Palermo, nos enrolamos con Palermo. Después sale Palermo, viene Paco Ayestarán. Nos quedamos con Paco Ayestarán. Sí. Seguimos en el bagaje de primera división varonil y se nos presenta la oportunidad, pues ahora sí, de dirigir en Liga de Ascenso. Sí. Nos vamos a Zacatecas, a Mineros, nos toca dirigir ahí, nos vamos Gastón y yo, que yo a Gastón lo conozco también desde casi el día que yo llegué a Pachuca. Él ya tenía 2 años que había llegado primero que yo. Ajá. Pero en todo lo que estuvimos en básicas y toda esa carrera, estuvimos juntos siempre. Okay. Entonces, pues vamos a Zacatecas, Okay. Vamos allá, nos vamos a Zacatecas en el primer torneo altibajos, Sí. no tan bien, pero al fin de cuentas calificamos, quedamos fuera en semifinales, nos deja fuera Atlante, y con un equipo joven también, era muy joven el equipo, y al siguiente torneo nos reforzamos con 5 o 6 jugadores, y empieza a funcionar el equipo de maravilla, sinceramente. Y empezamos a jugar, empezamos a competir al grado de ya casi tener el asegurado la final ya de ascenso contra Alebrijes de Oaxaca. Sí. A falta de 2 partidos, si no mal recuerdo, que ya estábamos calificados ya para jugar la final, ya el ascenso, y se viene pandemia. La pandemia, sí. Tristemente se viene pandemia, se nos va todo para atrás, se detiene la Liga de Ascenso, se modifica el reglamento, se modifica todo y se hace un lío, ¿no? Entonces, pues nos quedamos, pues como ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Claro. Aquí ya no había la oportunidad de regresar porque pues también golpeó muchísimo la pandemia. Sí. Lo llegamos a entender nosotros que pues era muy difícil regresar en ese momento. Tuvimos que esperar. Se nos presenta una oportunidad para ir a trabajar a Oaxaca, Alebrijes, contra el rival que íbamos a jugar. Y ahí estuvimos 1 año, más o menos. Y bueno, apenas empezaba la Liga de Expansión. Muchos jóvenes, un plantel de muchos jóvenes, que relativamente muchos que estuvieron en Liga de Ascenso, pues se tuvieron que bajar a la Liga de Expansión. Sí. Y nos costó trabajo, la verdad, el primer torneo, el segundo ya un poquito mejor. Y terminamos el proceso ahí. Acabamos el proyecto de Alebrijes y a mí me hacen una invitación para irme a Costa Rica. A estar con la liga, el alajuelense, y pues nos vamos para allá. Rudé, Albert, que estuvo acá con nosotros, conmigo también, claro. Y Agustín Lleida. Nos vamos, me invitan, vamos para allá. Nos va muy bien, dentro de todo. En el primer torneo quedamos fuera en la semifinal y en el segundo torneo perdemos la final. Desgraciadamente. O sea, pero siempre compitiendo arriba. Creo que soy muy afortunado, sinceramente. Soy muy afortunado porque el fútbol me ha dado cosas. A ver, pero también implica la disciplina que viene desde abajo, desde los primeros años, el trabajo, el esfuerzo, porque pronto hay entrenadores que tardan mucho en ese proceso de poder llegar, ¿no, profe? Y a usted le pasó que en 4 años ya estaba siendo auxiliar de un primer equipo, que a los 5 años ya estaba dirigiendo en ascenso, que hoy ya está dirigiendo en primera división femenil. Sí. Pues yo creo que la continuidad que tiene uno de la disciplina, más que todo, realmente es una verdad, tú lo acabas de decir. Es un plus muy grande que te hace crecer, te hace aprender, te hace llegar a donde tú quieres. Claro. Y eso es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy. Después, bueno, yo regreso de Costa Rica,
y me hace una invitación para venir acá como auxiliar de femenil, que no había cabida tampoco, todo estaba ya estructurado. Bien, sí. Y pues sí, claro que sí. Vuelvo otra vez a integrarme a Pachuca. Gracias a Dios me vuelven a invitar. Sí. Y voy a auxiliar con el Mr. Cacho. Con Juan Carlos. Y ya, ahí empiezo pues a aprender lo que es el fútbol femenil. Claro. Que es algo completamente diferente al varonil. Diferente en el sentido que no se malinterprete, no porque la mujer está abajo del hombre, no. En el sentido de vocabulario, en el sentido de verbal. No, aparte llevabas toda la vida en vestidores varoniles, cómo se habla, o sea, todo lo que hay. Y es un cambio drástico, profe. Muy, muy grande. La verdad sí es muy diferente. Tú lo acabas de decir, es una verdad. Al hombre tú le puedes palmear, le puedes saludar fuerte, le puedes decir una palabra vulgar si tú quieres, una palabra antisonante y no pasa nada porque no se interpreta mal. Sí. Exacto. Y en el fútbol varonil hasta te ríes. La verdad, es más, uno se lleva a veces fuerte con los jugadores porque así es el entorno del fútbol varonil. Sí. Es la esencia del fútbol varonil. Con las mujeres, pues ya no es imposible, pues no se puede. Sí. Uno tiene que aprender, uno se tiene que adaptar a lo que es el fútbol femenil. Tiene que haber un gran respeto porque es mujer. No significa que sea menos la mujer que el hombre, no. Pero es mujer y no puede ser lo mismo entre mujer y hombre. Claro. En el respeto. O sea, a la mujer hay que respetarla, hay que admirarla, hay que saber tantas cosas que hace la mujer. Entonces, pues sí te llega el golpe de que, híjole, pues la voz hay que bajar, el grito de una palabra vulgar hay que bajar, la palabra... ¡Órale, ay, no, aquí no, ¿verdad? Ay, no, dale y... No, va a aplaudir, motivar, te haces más motivador. No sabemos que la mujer trabaja y se hace mejor las cosas en la cuestión emocional. Es una verdad. ¿Sí? Porque está bien, puede ser pues porque es femenina, porque por la vanidad, por lo que tú quieras, pero todas esas herramientas que tiene la mujer son muy buenas porque la mujer crece muchísimo. Sí. La vanidad la hace crecer, no es la vanidad por verme en un espejo, no, es la vanidad por ser mejor, por aprender, por cada vez ser mejor jugador. Claro. Entonces, la verdad que yo hoy que soy en el femenil, híjole, he aprendido tantas cosas que a uno lo hace ser más responsable, más profesional, te hace ser mayor mediador en situaciones, porque tienes que saber mediar, no puedes explotar y enojarte porque si no, tienes que ser pensante antes de actuar, y eso es aprendido, y eso es a base del fútbol femenino. Controlarse, Entonces, algo aprendido que yo, la verdad, soy muy agradecido al fútbol femenil, que la verdad, híjole, te saca unas cosas que uno no conocía, que puedes decir, hijo, yo no tenía esto y hoy sí lo tengo gracias al fútbol femenino. Porque viste el nacimiento, pero de lejos. Eras auxiliar de Diego Alonso y nació la Liga MX en el 2017. Así es. ¿No? Que en ese torneo quedamos campeones de CONCACAF. De Copa, exactamente. Entonces, lo veías, pero no hay nada como verlo porque ni yo, si yo no estoy cerca, o sea, si no lo vives. Así es. No lo acabas de decir. Yo veía a Monio Campo, pues sí, yo veía a Monio Campo allá. Juega muy bien, Monio Campo. Veía a esta Ángeles allá, pues sí. Sí, claro. Y hacía a muchas, así que ya no están, ¿verdad? Sí. Pues sí. Pero cuando tú ya estás dentro de ese seno, de ese entorno del femenil, hijo de la... Ay, que es caramba, esto es otra cosa, es otra dimensión. Es algo muy distinto. ¿Qué fue lo que más te costó, profe? Yo lo que más me costó, yo siempre he sido muy apasionado y yo grito demasiado. Mi voz es demasiado alta y fuerte. Aparenta a veces que estoy enojado y molesto y grito. Pero no es eso, es que así es como me he manejado siempre. ¿Me explico? Y volvemos a lo mismo al hombre. Dale, cabrón. Y eso de cabrón está bien para el hombre. Y a la mujer... No, vamos arriba. Tienes que cambiar. Eso es lo que más me costó a mí, ¿no? Y una de las cosas que yo también, no que me haya costado, que me tiene que saber adaptar a la mujer es saber mediar. Porque es diferente. La mujer es completamente distinta. Tienes que mediar cosas que en el hombre no tienen ningún problema. Y con la mujer tienes que saber mediar. Porque si tú tienes a la mujer convencida en conocimiento, y en mediar situaciones de ejemplo, de un descanso, de entrenar mejor en la tarde y no en la mañana, y lo sabes mediar bastante bien, no te modifica nada. En el hombre no, en el hombre es a esta hora y es a esta hora. En la mujer no.
Y si tú sabes mediar eso con la mujer estando feliz, te resulta 300% que da el mayor de su capacidad. Sí. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuál era ya hablamos de lo que más te costó trabajo, pero ¿qué adaptaste de lo que traías para el tema femenil? Y yo creo que es eso, profe, el saber mediar, porque eso lo has hecho siempre, ¿no? Yo que lo he vivido con primer equipo, cuando estabas de auxiliar de Gabriel, cuando estabas de auxiliar de Diego, de pronto el enojo del jugador mismo está enojado y tú llegabas y mediabas y hablabas con el jugador. Claro. O sea, eso ya lo traías siempre. Sí. ¿No? Y ahora con la mujer, te vas dando cuenta que en medias situaciones y te das cuenta que están completamente contentas. Entonces, cuando tú ves una mujer feliz, olvídate, se tira de cabeza. Claro. En el buen sentido, me refiero que da 300% de lo que es ella. Sí. Y está bien, volvemos a lo mismo, hay que trabajar mucho el estado emocional de la mujer para que esté feliz, que esté contenta, que esté donde le gusta estar, para que ella se pueda desempeñar de la mejor manera, ¿no? Qué difícil, profe. Si con hombres es complicado, me dijeron también con mujeres, tienes un gran plantel, ¿quién juega? Que no se me vaya a enojar, ahí va. Que siga con el mismo ritmo y que le eche. Sí, ahí va. Y otra de las razones para mediar es esa exactamente. Sí. Que tienes jugadoras dos de una misma posición y que son de la misma calidad. Qué difícil. Y que sabes que no más puede jugar una, pues tendrás que mediar. Sí. Hay que hablar. Claro. El diálogo entre el técnico y la jugadora es importantísimo. Muy. Sí. Que no sepa que no me da ni explicación y metió a jugadora. No, tienes que dar una explicación dentro de lo que cabe para que sepa que no es que esté a un lado porque va a jugar a otra siempre. No, que sepa que a lo mejor la modificación táctica va a jugar ella porque sí, o porque viene un torneo que tenemos con CONCACAF, tenemos liga, pues una jugará uno, una jugará otra. Claro. Pero que sepan que las dos son importantes, que las dos son necesarias, que las 25, 26, 27 jugadoras que tenemos, incluyendo las de las 19, todas deben de saber que todas son importantes. Claro. Unas para una cosa, otras para otra. Y que todas pero deben estar... que las vamos a necesitar. ¿Sí? Todas, ¿me entiendes? Entonces, sí, eso, si tú no sabes llevar bien eso, yo creo que todo marcha de maravilla. Y que eso ha sido fundamental, profe, ¿no? Para lo que hoy vive el equipo, se consiguió ese título. Híjole. Háblanos un poco de toda esta temporada, que de hecho un torneo anterior, quizá dentro del medio se veía que estaba más cercano, ¿no? Se hicieron muy buenos puntos, estuvo siempre arriba y de pronto no se consigue el título, ¿no? Pero llega la otra temporada y dicen, en lugar de bajarse, al contrario, ¿no? Sí, yo sabes que lo he dicho desde esas experiencias que acabas de nombrar tú, que nosotras, como todos aprendido en la vida, todo en la vida es aprendido, que híjole, ya estaba, se veía que sí y no, es porque siempre falta algo. Por algo no llegas ahí porque falta algo. Y para mí, lo que nos faltaba era que supiéramos competir en las competencias de alto nivel. Competíamos muy bien en la liga, siempre en primeros lugares, siempre con goles, siempre con menos goles, con goleadoras, siempre. Pero también tenemos que saber entender que también tenemos jugadoras jóvenes, que faltaba camino que recorrer para que se puedan consolidar. Lo que todo el mundo llama la experiencia. La experiencia no te lo da la edad, te da la competencia. Las tantas repeticiones que tú hagas de ese patrón es lo que te hace la experiencia. Entonces, conforme ellas van haciendo patrones de juego, ahí es donde se adquiere la experiencia. ¿Sí? Y yo creo que lo mejor que tuvimos y que pudimos aprender fue que este gran plantel aprendió a competir. Y hoy competimos, no estoy diciendo que seamos invencibles, no. Pero sí sabemos competir contra quien sea y donde sea. Entonces creo yo que eso fue un gran eslabón para nosotros de habernos agarrado de ahí, de sabes que sabemos competir y podemos competir y lo hemos hecho y yo creo que eso fue lo que se logró, que supimos y aprendimos a competir. ¿Cómo viviste ese torneo? La liguilla. Híjole, liguilla fuerte, sabemos que las mejores 8 están, sabemos las de que siempre están, sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, sabíamos, con el respeto que me merecen todos los planteles, porque todos son competitivos, todos son buenos planteles, pero que en ese momento sabíamos quiénes eran los fuertes. Y sabíamos que contra los que íbamos a ir, nos íbamos a poner, pero fuertes, porque tenemos que hacerlo. Y lo vivimos con una pasión, híjole, muy grande, con una intensidad grande, y con un aprendizaje de competir que nos llevó hacia arriba.
que hay que saber sufrir en los partidos, a veces sí hay que saber sufrir. Una expulsada, un jugador a menos, el rival encima, un gran rival. Eso es saber sufrir. Claro. Y el saber sufrir me refiero que sabes controlar un marcador con una adversidad. Es a lo que yo me refiero, saber sufrir. ¿Sí? Sabíamos que tenía una jugada menos con 10 encima del rival, de visitante, no importa que sea de visitante. Y con todavía media hora por delante. Muchísimo tiempo para... Más sin embargo, supimos sufrir, pero para sacar un resultado que ya lo veníamos arrastrando. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Claro. Oye, no te imaginabas 3-0 la ida, ¿no? O sea, no, igual sabemos que aquí iba a ser un partido difícil. Sí, pero... Cuando hacemos 3, híjole, dices, ¿sabes qué? Ahí está. Hemos aprendido a competir. Claro. Sabemos que sabemos competir. Sí. Sabemos que sabemos jugarle al tú por tú. Sabemos que podemos jugarle en fuera y en casa. Es lo que nosotros hemos tratado de predicar eso en nuestro plantel, en nuestro equipo. Que nosotros no sabemos si jugamos en el Azteca, en el Azul, en el Akron, en el Jalisco, donde sea. Para nosotros es una cancha de fútbol y somos 11 contra 11. ¿Sí? Y cuando jugamos en Hidalgo somos 11 contra 11. Claro. No es que jugamos de visitante de una manera, jugamos de local de otra, no. Nuestra esencia hemos tratado de mantenerla siempre así, de que vamos a ir a competir en una cancha de fútbol y somos 11 contra 11. Siempre la misma filosofía. Siempre, que ellas lo saben. Que de pronto, por las condiciones del partido, evidentemente se sabía que se iba a sufrir, porque eso pasa femenil, varonil y en todo el mundo. Es. Champions League, ¿no? Donde quiera. Paris Saint-Germain gana 4-0 la ida y sabes que en Barcelona iba a ir por todo y le saca la vuelta, así ¿no? Es. Entonces, pero no es que te eches para atrás ni... Bueno, contra América, ¿quién tuvo la primera oportunidad de gol? ¿Sí? Nosotros al minuto 8 con Charuna que pega en el poste y no entra. Sí. No, que el rival va y te encima, va y no te presiona, va y no... Es lo que acabas de decir tú. Sí. Ese juego te lleva ahí. Claro. No que nosotros nos hayamos ido para atrás, no. Sí. Entonces hay que saber defender en diferentes tercios de la cancha. Nos toca defendernos alto, nos toca defendernos en bloque medio o en bloque bajo. Lo sufriste mucho. Mucho. Pero con mucha pasión, te voy a ser sincero. Y más que sufrir, te apasiona, el juego te lleva, te va envolviendo, te va metiendo a lo que ha sido el juego. Y hijo, y ahora que hay que modificar, hay que cambiar, y pues el juego te va llevando ahí, ¿no? Sí. Pero yo digo que es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer, que el juego te lleve ahí, que te haga pensar, que te haga que te emociones, que te haga si tú quieres sufrir en su momento, porque ya que no caiga el gol, y ya nos metieron en el primero, hijo, el marcador global, y empiezas a pensar en 1000 cosas, en cómo modificar, cómo contrarrestar, cómo sacar ventaja, los tiempos de, como dices tú, 30 minutos con una menos, entonces la cabeza piensa 1000 cosas en que tienes que decir rápido. Pero bueno, la verdad que las jugadoras hicieron un trabajo extraordinario, hicieron un esfuerzo tremendo, la verdad, algo increíble. Y la verdad, el mérito lo tienen ellas porque jugar contra un gran rival, con una jugadora menos, nos tenían encerradas, no podíamos salir. La verdad que es admirable lo que hicieron. Y ya terminó el partido, silbatazo, a celebrar. Descanso. ¿no? Descanso. A disfrutar. Y que no les ha dado campeonitis, profe, ¿no? Realmente. Yo creo que no. Yo creo que ellas lo han sabido manejar bien. Yo creo que eso que es normal que le sea un ser humano, cuando la vida te pinta siempre de rosa, siempre te pinta de cosas buenas, se maquillan muchas cosas. Hay cosas que uno no alcanza a ver, porque eso te va llevando a que todo está bien, ¿me explico? Sí. Pero no sabíamos que sí, ese campeonato tan esperado se logró, qué bueno. Pero sabemos que hasta ahí. Ya pasó. O sea, terminó. Ahora hay que escribir una nueva historia. Hay que hacer otro camino distinto, porque es distinto el siguiente camino. Y hay que ponernos un objetivo como en el pasado, de ir por un bicampeonato. Claro. Se presentó el campeón de campeonas, un gran partido que hicieron ellas. Se viene otra vez la liga, se viene CONCACAF, que por primera vez participamos en una CONCACAF. Exacto, a eso vamos. Entonces, vienen cosas tan grandes para ellas, para todo el plantel, para todas nosotras, que dices, híjole, creo que no estamos equivocados. Exacto. Estamos trabajando bien. Empezamos no tan bien porque tuvimos compromisos, se nos vinieron partidos demasiado seguidos, viajes desde San Antonio hasta Brasil, en un cuadrangular que nos invitan, el regresa y juega, 2 días vuelve a jugar, 3 días vuelve a jugar, y así se nos empezó. Entonces, claro, hay cansancio físico, hay cansancio emocional, claro que lo hay, y empezar a rotar jugadoras para ayudarnos y abrazarnos entre nosotras. Claro.
Decirnos, ¿sabes qué? Te necesito ahora, ayúdame. Yo te necesito ahora, tú ayúdame. Necesitamos de ustedes, ayúdenos. Y eso es lo que ha llevado el equipo, que va en camino otra vez a lo que intenta jugar durante todo el torneo, ¿no? Profe, le vamos a hacer algunas preguntas. Claro que sí. A ver, es preguntas rápidas con el profesor Óscar Rambo Torres. Sí. El fútbol para ustedes, Todo. ídolo de la infancia. El Zuli Ledesma. El Zuli Ledesma. Sí. Ah, muy bien. Su mejor gol, si es que le tocó marcar, o el que fue como futbolista, y también como entrenador de la femenil. ¿Cuál es el mejor gol que ha visto? Híjole, un autogol de jugador, no es cierto. No, pues no tenía. Un gol que le hice al Atlas estando yo en Zacatecas, en Liga de Ascenso, un tiro de castigo. Y en las Tuzas, híjole, sería bien cruel decirte cuál, porque ha habido una serie de goles, y más cuando es un gol donde colabora todo el plantel, donde se hace una elaboración de una posición larga y se culmina con el gol. Yo creo que una de las buenas podría ser el gol que se le hizo a la América aquí. Ok, ¿el de final? No, el de la final de aquí. Sí, ok, perfecto, el de Niño. ¿Su mejor recuerdo como futbolista y su mejor recuerdo como entrenador? El día que alcanzo mi sueño, jugar en primera división. Y la otra, ¿entrenador? Como entrenador, campeón o campeona con las Tuzas. Excelente. El momento más complicado que le haya tocado vivir, futbolista y entrenador. Futbolista, cuando salí yo de Toluca a mis 17, 18 años, 19 años, tuve una experiencia muy, muy fuerte con un entrenador que te va marcando y te deja un patrón fuerte. Esa fue mi peor experiencia como jugador. Y como técnico, el no haber sido campeón con el equipo de Zacatecas por la pandemia, que sabíamos que estábamos cercanos de lograr un ascenso. Profe, a ver, el mejor compañero de concentración que tuvo como jugador. Como jugador. ¿Con quién se llevaba mejor? Y con Benjamín Galindo. Con Benjamín Galindo. Sí. Anda, no, nada más en ese nivel. Perfecto. Ahora, compañero más talentoso con el que le haya tocado jugar y jugador más talentoso que le haya tocado dirigir, o talentosa con las Tuzas. Como jugador, Benjamín Galindo. También. El más talentoso. Con las dos le pegaba impresionante. Era increíble los perfiles que manejaba. El jugador más rápido para jugar fútbol era él, porque era el que más rápido pensaba. Sí. Él no tenía problemas si patear con derecho o patear con izquierda. Era el más completo, sí. Y la jugadora más talentosa. El jugador más talentoso, yo como entrenador, híjole. No lo queremos comprometer, evidentemente, pero siempre hay uno que dices, este marcaba diferencia, o esta marca diferencia. El Chucky. El Chucky Lozano, sí, por supuesto. Sí lo es. ¿Y el más inquieto? Como compañero también, como que compañero, era travieso y inquietón, y como entrenador. Como jugador, Julio César Armendáriz. Okay. Pero un tipazo, pero se ponía hasta las botas del jardinero para jugar fútbol. Pero un tipazo, un gran hermano, un gran compañero. Ajá. Y el más inquieto como director técnico, sí. Que también lo admiro, porque su alegría, su manera de ser es única. Sí. Vilchis, el Pípila. Ok, Pípila Vilchis. Sí. Un extraordinario ser humano. ¿Lo tuviste en Zacatecas? En Zacatecas y me lo llevé a Oaxaca. Okay. El más alegre que he conocido yo estando como técnico. Increíble, sí, claro. Increíble la manera de lo profesional, de lo alegre que es y de las ocurrencias que tiene. Sí. He visto varios reportajes de él, Monarcas Morelia y metiendo el ambiente. Bueno, así era entonces. Incluso, me voy a atrever a decirlo, pero le ofrecieron en TikTok algo de lo que yo no entiendo mucho de las redes sociales. Le ofrecieron algo así porque hizo cosas que se dieron un boom muy grande en redes sociales y él no quiso. No quiso, pero una capacidad para hacer cosas muy chuscas, muy grandes.
Y hacía muy buen grupo Muy entonces. buen grupo. Perfecto. Mayor aprendizaje que el fútbol le ha dado. El ser un ser humano con un estado emocional equilibrado. Siempre hay picos. Sí, Siempre hay altibajos. Tengo que saber y entender que me vaya bien, me vaya regular, me vaya mal, ser el mismo. Claro. Es lo que me ha Le ha tocado vivir de todas, profe. De todas, sí. Me ha ido mal, muy mal, me ha ido regular, me ha ido bien. Y lo que más me ha enseñado el fútbol es ser una persona humilde. Y lo vivimos, profe. Y ojalá que este tiempo de las buenas se mantenga, ¿no? Van a venir seguramente las medianas, las malas, pero ojalá que este buen momento se perdure. Tengo que navegar con eso, ser humilde. Perfecto. Profe, ha sido un placer platicar con usted. Muchísimas gracias. Solamente, pues, ¿qué le puede decir a toda la gente que está ilusionada con el fútbol femenil, que han apoyado a las Tuzas? La invitación a que sigan creyendo, y todavía no se cumplen ni 10 años de la liga, pero hemos visto cómo ha avanzado con pasos agigantados. A la gente primeramente tengo que ser un agradecido, porque a nosotras, a donde vamos, siempre hay gente que nos acompaña, siempre, siendo de Hidalgo, siendo de Guadalajara, siendo de Monterrey, donde sean, siempre hay gente que acompaña a las Tuzas. La verdad, un agradecimiento muy grande para todas esas personas que nos ayudan, nos acompañan, y que sigan el fútbol femenil, porque está en un ascenso, la verdad, demasiado rápido. Acabo de ir a otro país muy lejos de aquí, del nuestro, y nos damos cuenta que nuestro fútbol está al nivel mundial, de los primeros en todo el mundo. La verdad, me quedé impresionado. Incluso en audiencia teníamos el primer lugar en todo el mundo en un partido femenil. Desgraciadamente lo perdimos en un partido de Barcelona contra el Real Madrid femenil, pero te estoy dando unas estadísticas que el fútbol femenil en México está en un top muy alto, y hay que seguirlo, hacer crecer, y la audiencia es muy importante para nosotras. Nosotras, ver un estadio lleno te llena de emoción, te llena de alegría, y ahí vamos, creo que ahí va. Y decirle a la gente que nos siga apoyando, que sigan creyendo en su equipo, las Tuzas, porque creo que va para rato que les den satisfacciones a toda esta gente que nos apoya, y muy agradecido. Seguramente ahí será. Profesor, ha sido un gusto platicar con usted. Nos da muchísimo gusto que te esté yendo bien. Te conocemos de hace muchísimos años. Siempre la misma persona, estés en cualquier categoría, y gracias por siempre las atenciones, y que te siga yendo con muchos éxitos ahora con las Tuzas. Muchas gracias por tu invitación, y gracias a todos, y gracias, muy amable y muy agradecido con todos. Gracias al equipo de producción, gracias a Alejandro Mijares, Zoe Ramírez. Esto fue el podcast Blanquiazul con el profesor Oscar Torres.